Sabemos que la nación de Israel fue formada por 12 tribus, descendientes de los hijos de Jacob. Uno de estos hijos era Dan, el fundador de la tribu de los danitas. Aunque la Biblia proporciona poca información sobre quién fue Dan, registra algunos hechos importantes sobre la historia de su tribu. Basándose en esta información, existe una antigua interpretación en el cristianismo que sugiere que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Por supuesto, cualquier discusión sobre la identidad del anticristo atrae mucha atención. La especulación sobre el origen del anticristo despierta la curiosidad de las personas, como esta historia de que él vendría de la tribu de Dan. ¿Existe una base bíblica para esta interpretación? ¿Quién fue realmente Dan y cuál es la verdadera historia de su tribu en la Biblia? Todo esto lo descubrirás en este video. Vamos a empezar entendiendo quién fue Dan. Sabemos que Jacob, padre de Dan, estuvo casado con 2 mujeres, Lea y Raquel. Raquel era la esposa favorita de Jacob, pero fue estéril por muchos años. En aquella época, la esterilidad era un problema serio, pudiendo implicar en desprecio familiar, vergüenza personal, desamparo en la vejez, debido a la falta de hijos e incluso ser vista como un símbolo de desgracia y reprobación divina. La maternidad era frecuentemente considerada una bendición de Dios sobre la vida de la mujer. En el antiguo Oriente Próximo, era común que, si una esposa legítima no podía quedarse embarazada, ella recurriese a su sierva personal. En la práctica, la esposa concedía su sierva al marido para que él pudiera engendrar un heredero a través de ella, y la esposa oficial se convertiría en la madre legal de ese hijo. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Sara y Agar, cuando Abraham tuvo a Ismael a través de la sierva egipcia de Sara. Raquel, aunque era la esposa amada de Jacob, enfrentaba el dolor de la infertilidad, mientras Lea, su hermana y rival, daba varios hijos a Jacob. En un acto de desesperación, Raquel ofreció su sierva Bila a Jacob para que ella pudiera tener hijos a través de ella. Bila entonces concibió y dio a luz un hijo, al cual Raquel llamó Dan. El nombre Dan tiene que ver con la percepción de Raquel de que Dios había juzgado su causa, oído su voz y le había dado un hijo. La familia de Jacob estaba marcada por tensiones y rivalidades. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes: Lea, Raquel y las siervas Bila y Silpa. Esta estructura familiar poligámica generó celos y conflictos constantes. Dan, siendo hijo de una sierva, probablemente enfrentó una posición social ambigua dentro de la familia. Aunque era reconocido como uno de los hijos legítimos de Jacob, su madre Bila no tenía el mismo estatus que Lea y Raquel. Entonces, es seguro decir que Dan creció en medio de disputas familiares intensas. La rivalidad entre Lea y Raquel no solo afectaba la relación entre las esposas de Jacob, sino también influenciaba la dinámica entre los hijos. Dan, junto con sus hermanos, participaba de las actividades cotidianas de la familia, como cuidar del rebaño y trabajar en la tierra. Estas tareas compartidas tanto promovían la cooperación como inflamaban aún más las rivalidades familiares. Una prueba de esto fue el episodio en que José, hijo de Raquel, fue traicionado y vendido por sus propios hermanos. Aunque Dan no es específicamente mencionado como parte de ese complot, el ambiente de desconfianza y hostilidad ciertamente lo afectaba. La Biblia también relata que Dan fue el padre de un hijo llamado Husim o Susán. En el libro de Génesis encontramos el registro de las bendiciones proféticas de Jacob sobre sus hijos. Estas bendiciones hablaban del futuro de la descendencia de cada hijo de Jacob en la composición de la nación. En otras palabras, proféticamente, las bendiciones de Jacob sobre sus hijos presagiaban la historia de las tribus de Israel. Específicamente sobre Dan, la bendición patriarcal de Jacob fue la siguiente: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, una víbora junto a la vereda que muerde los talones del caballo,
y hace caer a su jinete por detrás. Los estudiosos han interpretado estas palabras de diferentes formas. La mejor interpretación a la luz del texto bíblico dice que las palabras de Jacob describieron de hecho las características presentadas posteriormente por la tribu de Dan. Por ejemplo, en la primera parte de la bendición de Jacob, se dice que la tribu de Dan juzgaría a su pueblo. De hecho, por algún tiempo, esta tribu ejecutó la justicia entre los hijos de Israel. Sansón, uno de los jueces de Israel, pertenecía justamente a la tribu de Dan. En la segunda parte de la bendición de Jacob, la tribu de Dan es comparada a una serpiente traicionera que muerde los talones del caballo para derribar a su jinete. Esto puede ser una referencia a la agresividad de la tribu de Dan y su tendencia al engaño. Aunque la tribu de Dan era pequeña en comparación con otras tribus, era astuta y peligrosa, al punto de atacar mortalmente a naciones mucho más grandes. Esto está en armonía con las palabras de Moisés en Deuteronomio 33:22, al referirse a Dan como un leoncillo que saltaría de Basán. Después de la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, la tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. La tribu de Dan recibió una porción localizada en el centro oeste de Canaán, adyacente a las tribus de Efraín y Judá. Esta área incluía ciudades y pueblos como Zorá, Estaol y Aijalón. La ubicación era estratégica, pero también desafiante, pues los danitas frecuentemente enfrentaban conflictos con pueblos locales mejor preparados que ellos. Inicialmente, la tribu de Dan tuvo dificultades en expulsar a los habitantes locales y tomar posesión completa de su herencia. Jueces 1:34 nos informa que los amorreos empujaron a los danitas a las montañas, no permitiéndoles descender al valle. Esta situación forzó a los danitas a buscar alternativas para establecerse firmemente. Debido a la incapacidad de dominar completamente su tierra designada, un grupo de la tribu de Dan exploró nuevas áreas para habitación. En Jueces 18, leemos cómo enviaron espías que encontraron la tierra de Laís, una ciudad tranquila y vulnerable en el extremo norte de Canaán. Los danitas atacaron Laís, mataron a sus habitantes y renombraron la ciudad como Dan, reconstruyéndola a su propio modo. Aún así, algunos remanentes de la tribu de Dan permanecieron en su territorio original. Una curiosidad es que, como la ciudad de Dan estaba en el extremo norte, la Biblia a veces usa la expresión de Dan hasta Berseba para indicar los límites norte y sur, respectivamente, de la tierra ocupada por los israelitas. En la ciudad de Dan también se estableció un santuario con un sacerdocio que se corrompió con la idolatría. En ese tiempo, el centro de adoración estaba en Silo, donde estaba el tabernáculo, antes del establecimiento de Jerusalén como capital política y religiosa en el tiempo del rey David. Pero los danitas decidieron tener su propio centro de adoración, en una actitud clara de desobediencia al Señor. El final del capítulo 18 de Jueces describe cómo los danitas levantaron un ídolo hecho de una imagen esculpida tomada de mica, y establecieron al nieto de Moisés, Jonatán, como sacerdote, mostrando así una corrupción espiritual profunda. Este desvío hacia la idolatría tuvo consecuencias duraderas. La ciudad de Dan se convirtió en un símbolo de infidelidad a Dios, marcando a la tribu como una de las primeras en apartarse de la verdadera adoración. Más tarde, ya en el tiempo de la monarquía del reino dividido, el rey Jeroboam I estableció en ese mismo lugar el culto al becerro de oro, reafirmando la posición idólatra y desobediente de Dan. De esta forma, la idolatría practicada en Dan contribuyó a la división y debilidad espiritual que llevaría eventualmente a la nación al cautiverio y la dispersión de las tribus de Israel. Pero ¿de dónde surgió la historia de que el anticristo vendría de la tribu de Dan? La ausencia de Dan en la lista de las tribus selladas en el libro del Apocalipsis
llevó a algunos teólogos a especular que esta omisión implica algo significativo. Una de las teorías es que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Ireneo de Lyon, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, parece haber sido uno de los primeros en sugerir esta interpretación. Él argumentó que la naturaleza agresiva y traicionera de Dan, conforme profetizado por Jacob, podría apuntar a la venida del anticristo de esta tribu. Además, el hecho de que Dan sea comparado a una serpiente también alimentó esta especulación. La serpiente es frecuentemente asociada a Satanás en la Biblia, especialmente en Génesis y en el Apocalipsis, reforzando la idea de una conexión entre Dan y el anticristo. Sin embargo, es importante destacar que esta es solo una interpretación teológica y que la Biblia no proporciona una base explícita para esta conclusión. La identidad del anticristo permanece un misterio, y cualquier intento de identificar su origen específico debe ser visto con cautela. Muchos estudiosos prefieren enfocarse en las características espirituales y comportamentales del anticristo, conforme descrito en la Biblia, en lugar de intentar determinar su linaje tribal. En resumen, la tribu de Dan desempeñó un papel complejo y a veces controvertido en la historia de Israel. Sus luchas para establecerse, su inclinación hacia la idolatría y su agresividad marcaron su trayectoria. Aunque existen especulaciones sobre la conexión entre Dan y el anticristo, estas interpretaciones deben ser vistas con prudencia y una comprensión clara del contexto bíblico. La verdadera esencia de la tribu de Dan puede encontrarse en sus acciones y elecciones registradas en las Escrituras, que sirven como un recordatorio tanto de las bendiciones como de los desafíos enfrentados por el pueblo de Israel.